Plaza Podcast. Zona VCF. El sorprendente éxito del fichaje de Amedeo Carboni, un futbolista que llegó al Valencia con 32 años, con aspecto de pasar plácidamente su jubilación en nuestra ciudad, pero que dio un rendimiento sensacional, animó al club a fichar jugadores italianos. Carboni fue el primer transalpino que aterrizó en el club, solo un año antes de que Cristiano Lucarelli tuviera un papel secundario en el Valencia de Ranieri y se le recuerde más por sus inquietudes políticas que por sus goles. En poco más de 20 años, el Valencia se ha convertido en el club que más jugadores del calcio ha albergado en sus filas. Un dato que podría parecer un mal negocio, porque en general los italianos siempre han tenido verdaderas dificultades para adaptarse al fútbol español, de la misma manera que los españoles han tenido bastante complicado triunfar en el calcio. El caso es que en la temporada 2004-2005, en vista de que la Lazio no tenía pasta para pagar el fichaje de Mendieta, acordado 3 años antes por unos 48 millones de euros, el Valencia aceptó cobrar su deuda en especie, es decir, en futbolistas italianos. El botín incluyó a los jugadores Bernardo Corradi, Marco Di Baio y Stefano Fiore. Por si esto fuera poco, el Valencia firmó también ese verano al lateral izquierdo del Bologna, Emiliano Moretti, quien, quizás porque no venía en el lote de regalo de la Lazio, dejó una impresión bien diferente en el club a la del resto de sus compatriotas. Corradi, Di Baio y Fiore llegaron pues al Valencia el año inmediatamente posterior a la conquista del doblete y con el beneplácito de Claudio Ranieri, el entrenador que había contratado Juan Soler para olvidar la espantada de Benítez. Ranieri confió en sus 3 compatriotas, aunque ninguno de ellos demostró sobre el terreno de juego la calidad que se les suponía. Bernardo Corradi era un delantero alto y fuerte que llegaba con el aval de haber marcado 40 goles en el calcio en 3 temporadas, en equipos como el Chievo y la Lazio. Acostumbrados a un delantero fino como Mista, los seguidores valencianistas siempre lo consideraron un paquete. Y algo de razón tenían. Corradi era atolondrado y algo torpe, ponía más voluntad que acierto, y su papel se limitó al de revulsivo en los momentos en que el equipo necesitaba bombear balones. Solo duró una temporada y se marchó a tomarle el pelo al Parma. ¿Qué tal? Muy buenas, soy Paco Polit y si te gusta la cultura de Club del Valencia, cada semana tenemos una cita en Plaza Podcast, Veus FC, el podcast sobre historia, protagonistas y testimonios del Valencia Club de Fútbol. Las entrevistas más personales, las tertulias más pasionales de la mano de las voces que las vivieron en primera persona en Veus FC. Búscalo y suscríbete en Plaza Podcast o en tu plataforma preferida. Marco Di Baio venía precedido de una reputación de gran delantero. De hecho, llegó procedente de la Juventus, donde le había disputado el puesto al franco-argentino David Trezeguet. Pero el Valencia nunca encontró buena sintonía ni con sus compañeros ni con la grada. Luchador y voluntarioso, a Di Baio se le veía que ponía voluntad, pero fallaba ante la portería más que una escopeta de feria. Vistos con la perspectiva del tiempo, sus números no son nada malos. Marcó 14 goles en 39 partidos, pero dio la sensación de que nunca estuvo cómodo en el Valencia. Tras una cesión al Mónaco, se marchó 2 años después de llegar. Stefano Fiore fue el futbolista que más tiempo soportó la afición de Mestalla, y no porque lo viera jugar mucho precisamente. Al comienzo de cada pretemporada, Fiore siempre aparecía en el grupo con la esperanza de que algún club se dejara engañar y lo comprara. Era como ese tipo pesado que te perseguía para que le compraras una enciclopedia o te hicieras socio del círculo de lectores, pero en futbolista y en italiano. Durante 3 largos años, Fiore aparecía el primer día de pretemporada recordándonos el error que fue comprarlo y tentando al mundo futbolero para que se lo llevara de una vez. Pero eso nunca sucedía. Fiore, que había sufrido una lesión al poco de llegar a Valencia, era un futbolista desesperadamente lento y que daba la impresión de haberse comido varios platos de espagueti antes de saltar al campo. Jugó muy poco la primera temporada y en la siguiente se limitó a esperar cesiones hasta que expirara su contrato. Así el Valencia y Fiore engañaron sucesivamente a Fiorentina, Torino y Livorno, hasta que su contrato acabó y se marchó al Mantua.
Los 3 italianos de saldo fueron el preludio de la llegada al Valencia del gran Francesco Tabano, al que ya le dedicamos un programa hace unas semanas. Tabano fue probablemente el peor de los futbolistas transalpinos que han militado en el club, o al menos el que peor se adaptó a la vida en la ciudad y la dinámica del Valencia. Tan malo fue el experimento de fichar al delantero del Empoli que tendrían que pasar 11 años para que el Valencia se atreviera a volver a mirar al mercado italiano. Plaza Podcast.